Saludos, buen día. Somos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial. El proyecto que nosotros venimos a dar a conocer trata sobre los medidores de consumo, en la cual mi grupo está formado por Jason Intriago, Cindy Castro, Jonathan Saigua y la persona quien les habla, Jair Ordóñez. En ese proyecto vamos a dar a conocer lo que es el concepto, funcionamiento y los tipos de medidores de consumo eléctrico, en la cual se divide en 4 partes, que es por su construcción, por la energía que miden, por la conexión y por el tiempo de conexión. Y como último punto tenemos los medidores más utilizados en vivienda. Bueno, como introducción de la energía eléctrica podemos decir que es uno de los principales factores que rige la vida moderna y los sistemas de medición de energía, ya que juegan un papel muy importante en la relación económica entre las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras de energía y los consumidores. Como objetivo en este proyecto podemos decir que mide el valor de la energía eléctrica con ayuda de los medidores. ¿Qué quiere decir? La determinación de la energía eléctrica de la corriente, la cual mide directamente la potencia, o bien mediante contadores en los que la potencia se obtiene a partir de la energía registrada. Como concepto en este proyecto tenemos que el medidor de consumo eléctrico también se lo puede conocer como medidor de energía eléctrica, ya que es un tipo de medidor para medir la energía que recoge el voltaje y corriente de la fuente de energía, ya que convierte la información en salida de pulso, que es proporcional a la energía eléctrica, y tiene la información visualizada en un registro o un visor digital, como verán en la imagen. El medidor de energía eléctrica es un aparato que contabiliza la energía en las líneas y redes de corriente alterna, tanto monofásicas y trifásicas como comúnmente nosotros ya las conocemos. Estos instrumentos funcionan bajo el principio de inducción magnética, producido por la circulación de la corriente. Para los que no saben qué es una inducción magnética, podemos decir que es un proceso mediante el cual los campos magnéticos generan campos eléctricos. Al generarse un campo eléctrico, se quiere decir que en un material de conductor, los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y se inducirá una corriente eléctrica en el conductor. Bueno, veremos lo que son las clasificaciones. Podemos decir que los medidores de energía eléctrica o contadores utilizados para realizar el control de consumo pueden clasificarse en 3 grandes grupos, que son, como primer punto tenemos medidores electromagnéticos o medidores de inducción. Como segundo, medidores electromagnéticos con registrador electrónico. Como tercero, tenemos medidores totalmente eléctricos, en la cual se divide en 2 partes, que son medidores de demanda y medidores multitarifas. ¿Qué podemos decir de medidores electromecánicos o medidores de inducción? Podemos decir que son compuestos por un conversor electromagnético, básicamente un batímetro con un sistema móvil de giro libre, que actúa sobre un disco cuya velocidad de giro es proporcional a la potencia de demanda, provisto de un dispositivo integrado, como verán en la imagen. También podemos decir que los medidores electromagnéticos con registrador electrónico, como segundo punto, dice que es un disco giratorio del medidor de inducción, ya que se configura para generar un tren de pulsos. ¿Qué quiere decir? Un valor determinado por cada rotación de disco. Y como último punto tenemos los medidores totalmente electrónicos. La medición de energía y el registro se realizan por medio de un proceso analógico y digital, utilizando como un microprocesador y memorias, a su vez de acuerdo a las facilidades implementadas. Estos medidores se clasifican en 2 partes, como ya lo dije anteriormente, en medidores de demanda y medidores de multitarifa. A continuación mi compañero va a dar a conocer lo que son los funcionamientos del medidor de consumo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el funcionamiento de los medidores electromecánicos y electrónicos. Un medidor electromecánico, como pueden ver aquí, es un medidor que era usado anteriormente en las viviendas, los cuales fueron desplazados en su mayoría por los medidores electrónicos. Como podrán ver aquí, tenemos un pequeño diagrama sobre sus partes principales, en el cual tenemos los piñones, el registro, que era totalmente análogo, la bobina de tensión, el disco que giraba gracias al campo magnético que generaba una bobina por la cual transitaba la energía alterna. Tenemos una suspensión magnética
también tenemos la bornera donde se conectaba los cables que vienen desde la fuente de la red eléctrica. Es un contador. El funcionamiento se basa que tiene un disco de aluminio que gira una velocidad proporcional a la potencia consumida. Y transmite su movimiento al contador mecánico, que indica la lectura del consumo eléctrico a través de los piñones que podemos ver aquí. Ahora, la bobina que se conecta en serie a un conector mide lo que es la corriente. Y después tenemos otra bobina en paralelo, las cuales van a medir tanto el voltaje para que pueda, con la intensidad, va a poder calcular la potencia, y a través de los piñones va a ir marcando cuánto va a consumir en un determinado tiempo. Ahora, hay otra bobina que se conecta en dos fases con el voltaje. Entonces, a través de eso podremos obtener directamente el consumo eléctrico acá. Ahora vamos a hablar sobre los medidores electrónicos, o también llamados medidores digitales. Como podrán ver, estos ahora tienen un panel LCD en el cual hay básicos desde que nos muestra la lectura directamente, y también más avanzados en el cual nos va a dar lecturas tanto de corriente, también nos va a dar la potencia en kilobars, todo lo que es potencia activa, reactiva. Tenemos aquí un pequeño diagrama en el cual nos muestra un poco las partes internas por el cual él funciona. Como podemos ver aquí, la mayoría de medidores digitales consta de diodos. Estos diodos rectifican la corriente para que pueda ser leída por el medidor digital. Con este tipo de contador, la lectura se realiza generalmente a través de un display de cristal líquido, como el que podemos ver aquí. El contador electrónico mide la intensidad y también mide a través de un diodo llamada resistencia Shunt por cada fase. Para estas señales pueden ser trasladadas con seguridad a un convertidor analógico o digital. Las mismas deben ser adaptadas y protegidas para evitar sobretensiones. Un microprocesador es el que trata esos datos, los almacena en memoria y realiza los cálculos necesarios para determinar la energía consumida, reflejando este resultado en el display ya mencionado. Como último punto vamos a tener lo que es un medidor electrónico trifásico. El funcionamiento es el mismo que los otros que son monofásicos, pero él va a tener la medición de las tres líneas al mismo tiempo y su neutro, las cuales son usadas por las grandes industrias que necesitan la dotación de esta energía para sus máquinas industriales. A continuación, mi compañera. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de medidores de consumos eléctricos. Tenemos que se dividen en tres tipos, de acuerdo con su construcción, de acuerdo con la energía que miden y de acuerdo con la conexión en la red o los tipos de conexiones. En los medidores que son tipo de construcción, tenemos los medidores de inducción y los medidores estáticos o electrónicos. En los medidores de inducción, dice que es un medidor en el cual las corrientes en las bobinas fijas reaccionan con las inducidas en el elemento móvil, generalmente un disco que los hace mover. El principio de funcionamiento es muy similar al de los motores de inducción y se basa en la teoría de la relación de corriente eléctrica con los campos magnéticos. Los medidores estáticos o electrónicos son medidores en los cuales la corriente y la tensión actúan sobre elementos de estado sólidos, que son electrónicos, para producir pulsos de salida y cuya frecuencia es proporcional a los vatios hora o bar por hora. Estos están introducidos con dispositivos electrónicos. Generalmente son de mayor precisión que los electromagnéticos y por ello se utilizan para medir en centros de energía donde se justifique su mayor costo. Ahora,
los medidores que son de acuerdo con la energía que mide, tenemos los medidores de energía activa y los medidores de energía reactiva. Estos medidores, tanto la energía activa y la energía reactiva, se mide el consumo en kilovatios horas. La energía reactiva se mide con medidores electrónicos que miden tanto la energía activa como la energía reactiva. En los medidores que son tipo con la conexión de la red, tenemos los medidores monofásico bifiliar, medidores monofásico trifiliar, medidores bifásico trifiliar, medidores trifásico trifiliar y medidores trifásico tetrafiliar. En los medidores monofásicos bifiliar, se dice que se utiliza para el registro de consumo en una acometida que tenga un solo conductor activo o fase y un conductor no activo o neutro. El medidor monofásico trifilar se utiliza para el registro del consumo de una acometida monofásica de fase partida, ya sea 120 a 240 voltios, donde se tienen dos conductores activos y uno no activo o neutro. El medidor bifásico trifilar se utiliza para el registro de consumo de energía de una acometida en baja tensión de dos fases y tres hilos, alimentada de la red de baja tensión de distribución trifásica. En el medidor trifásico trifilar dice que se utiliza para el registro de consumo de energía de una acometida trifásica de tres fases sin neutro. Y en el medidor trifásico tetrafiliar se utiliza para el consumo de energía de una acometida trifásica en baja tensión de tres fases y cuatro hilos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de medidores más utilizados en vivienda. Les voy a hablar sobre el medidor de consumo eléctrico ELEC. Si buscas un buen medidor que te permita conocer el consumo energético de un electrodoméstico o aparato electrónico, este medidor te lo permitirá. En este caso, podrás conocer datos como los costes de energía consumida, un contador de energía y todo lo que verás en una pequeña pantalla LCD, como lo vemos aquí en la imagen. Es más, es muy fácil de usar. Tan solo tendrás que enchufar y más tarde poner el enchufe que quieras conectar y así ya comenzará a funcionar. Además, el consumo es mínimo mientras estás realizando las mediciones, por lo que a partir de ahora ya sabrás lo que consume cada aparato electrónico si así lo deseas. Tenemos el medidor de consumo eléctrico Arendo. Con unas medidas reducidas y un diseño muy bonito, como lo vemos en la imagen, este medidor te permitirá conocer los datos que estás buscando de una manera rápida y profesional. El funcionamiento es muy sencillo, a la vez que puede funcionar en cualquier hogar, incluso en los más húmedos, y es que puede aguantar humedades de hasta el 80%. Eso sí, teniendo en cuenta que solo funciona en alturas máximas de 2000 metros. Tenemos el medidor de consumo eléctrico con software e instantáneo. Todo el proceso es automático, por lo que tú no tendrás que hacer nada. Eso sí, teniendo en cuenta que la pantalla necesita pilas, por lo que cuando se acaben, las tendrás que recargar para seguir disfrutando. A pesar de todo esto, te aseguro que el consumo de energía es mínimo. Para que tengas la idea, con este medidor podrás ver los datos o tiempo real en kilowatts. También tenemos el medidor de consumo eléctrico de Flowrate. Otra de las alternativas para conocer los datos que estamos buscando a cambio de un consumo muy ajustado. Puedes tener la seguridad de que es muy fácil de usar como de leer los datos. Además, podrás reiniciarlo para que vuelva el contador a cero con tan solo pulsar el botón Reset. También incluye una batería interna para que no se borren los datos cuando los enchufamos de la luz. Esta batería también alimenta la pantalla para que podamos consultar los datos cuando queramos, sin la necesidad de que el medidor tenga que estar conectado. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el valtiorímetro, que es uno de los medidores de consumo que más se utilizan. Bueno, el valtiorímetro, contador eléctrico o medidor de consumo eléctrico, es un dispositivo que mide el consumo de energía eléctrica de un circuito o un servicio eléctrico, siendo esta su aplicación más usual.
Existen dos medidores, los electromecánicos y eléctricos. Los medidores electromecánicos utilizan bobinas de corriente y de tensión para crear corrientes parásitas en un disco que, bajo la influencia de los campos magnéticos, produce un giro que mueve las agujas de la carátula, como estamos viendo aquí. Y los medidores electromecánicos utilizan convertidores analógicos digitales para hacer su posible conversión. El medidor electromecánico utiliza dos juegos de bobina que producen campos magnéticos. Estos campos actúan sobre un disco conductor magnético en donde se producen corrientes parásitas. La acción de las corrientes parásitas producida por las bobinas de corrientes sobre el campo magnético de las bobinas de voltaje y la acción de las corrientes parásitas producidas por las bobinas de voltaje sobre el campo de las bobinas de corriente dan un resultado vectorial tal que produce un par de giros sobre el disco. El par de giros es proporcional a la potencia consumida por todo el circuito. El disco está soportado por campos magnéticos y soportes de Robie para disminuir la fricción. Un sistema de engrane transmite el movimiento del disco a las agujas que cuentan el número de vueltas en el medidor. A mayor potencia, más rápido gira el disco, acumulando más giro conforme al tiempo. Las tensiones máximas que soportan los medidores eléctricos son de aproximadamente 600 voltios y la corriente máxima puede ser de hasta 200 amperes. Cuando las tensiones y las corrientes exceden estos límites, se requieren de transformadores de medición de tensión y de corriente. Se utilizan factores de conversión para calcular el consumo de dichos datos. Gracias. A continuación vamos a explicar cómo se toman las medidas del medidor de consumo de hogares. Esto registra la cantidad de energía eléctrica que tu familia y tú consumen. Como primer punto, debemos comprender las partes del medidor analógico, también conocido como medidor de dial o mecánico. Por lo general, tu medidor eléctrico tiene entre 4 y 6 diales que avanzan a medida que gira el disco central. El disco gira por la energía eléctrica que pasa a través del medidor. Esta lectura se expresa en kilovatios por hora. Un kilovatio por hora es igual a la cantidad de energía que necesitarías para accionar una bombilla de 100 vatios por 10 horas. Puede haber una variedad de palabras y números impresos en la superficie de tu medidor. Si bien estos no son importantes para determinar el consumo de energía eléctrica, se brinda información sobre los detalles mecánicos de tu medidor. Como segundo punto, lee los relojes de tu medidor. Relojes, o también se lo puede llamar dial. Léelos de izquierda a derecha, tal como harías si leyeras un libro o un grupo de números. Empiezas de la izquierda anotando los números a medida que avance. Después de marcar un número para cada dial transversal, tendrás una lectura del medidor eléctrico. Debes tener en cuenta estos dos puntos. No dejes que la dirección de los números en cada reloj te confunda. Algunos de los relojes estarán numerados en sentido horario y otros pueden estarlos en sentido antihorario. Como segundo punto, mira exactamente dónde señala la flecha. Si la flecha señala entre dos números, la lectura es el número menor. Si la flecha señala directamente un número, verifica qué número debe ser al usar como referencia el reloj, a la derecha de esta. Si la flecha en ese reloj pasa el 0, la lectura del reloj de la izquierda es el número al cual señala la flecha. Si la flecha en el reloj del lado derecho no está o no pasa el 0, la lectura del dial a la izquierda es el número anterior. Como tercer punto, calcula los kilovatios por hora que consumiste. Casi todas las compañías eléctricas no restablecen el medidor a 0 después de cada lectura. Esto significa que para calcular el número de kilovatios por hora que consumiste, necesitas controlar las lecturas consecutivas. Resta la lectura actual de la última lectura que te cobraron para saber tu consumo de kilovatios por hora más reciente. La lectura de los medidores electrónicos es mucho más sencilla, ya que muestra directamente el consumo en su panel digital. Muchos medidores digitales transmiten la lectura del medidor de manera inalámbrica a la compañía eléctrica a través de frecuencia de radio. Esto significa que no tendrás un lector de medidor que vaya a tu casa para leer tu medidor. Gracias.